Cuba no teme a la guerra, pero pide diálogo. Con esa contradicción, arrancó la entrevista del designado dictador cubano Miguel Díaz-Canel con el medio estadounidense Newsweek, en medio de una crisis que ya no se puede ocultar. Hablan de soberanía, pero dependen del dinero que llega desde fuera. Hablan de resistencia, pero compran combustible a su archienemigo, el imperialismo. Cuba compró más de 2.5 millones de dólares en combustible aquí, a Estados Unidos, en apenas semanas. Les voy a hablar de esto. Lo nuevo del régimen ahora, otro absurdo. Cuba va a permitir que los ciudadanos reciban remesas en efectivo en dólares estadounidenses. Les diré aquí más adelante a través de quién van a tener que hacer esos envíos. Además, ¿qué se sabe de las negociaciones o contactos entre Washington y La Habana? Sobre todo esto, sobre todo lo que está pasando alrededor de Cuba, voy a conversar con el abogado y analista político Sergio Comas. En otros temas, si tienes la licencia suspendida aquí en el condado Miami-Dade, esto lo puede cambiar todo. Por tiempo limitado, escuchen bien, el condado está ofreciendo una oportunidad para ponerte al día y que puedas volver a manejar legalmente. Pagando menos, esto te puede ahorrar mucho dinero y también muchos problemas. El propio secretario de las Cortes y Contralor del Condado lo va a explicar aquí en solo minutos. No se vayan, quédense hasta el final, comparte y suscríbete a mi canal. Y si te interesan los temas del programa, dale like, porque a mí también me gusta. ¡Vamos ya! Ni más ni menos con Yelenis Reina. Ni más de lo que ocurre, ni menos de lo que nos importa. Ni más ni menos que la verdad. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Ni más ni menos con Yelenis Reina. Hoy me acompaña el abogado y analista Sergio Comas. Hacía ya varios días que le extrañaban, me escribían a través de los comentarios. Y Sergio Comas, ¿cuándo va a regresar? Necesitamos saber qué están pasando con esas negociaciones entre La Habana y Washington. Sergio, una vez más, bienvenido. ¿Qué tal? Gracias por la invitación. Te agradezco hayas regresado porque ahora es que se está viendo y se está dando muestra de estas posibles negociaciones y contactos. Anteriormente se mencionaban, se habían reunido fuera de Cuba, pero ahora son vistas. Y esa es la presencia de estos congresistas demócratas en Cuba y algo más. Cuéntame un poco al respecto, qué es lo que pudiera estar pasando allí. Bueno, primeramente debemos conocer que Cuba ha desplegado como una batería de una diplomacia activa y precisamente el 3 de abril en La Habana, Díaz-Canel le da una entrevista a una revista muy importante que se presume tiene una política editorial de centro, que es Newsweek. Hay un pequeño video de presentación en las redes con el entrevistador O'Connor, que llevó, a pesar de su juventud, una serie de preguntas que están completamente trabajadas en el perfil editorial. Son muy puntuales y aunque las respuestas de Díaz-Canel decepcionan, después hablaremos de ello porque son preguntas que determinan en qué estado se encuentra Cuba respecto a las relaciones con Estados Unidos, qué perspectivas hay, cómo entienden ellos que Trump va a hacer esas negociaciones y qué respuestas posibles pueda tener el gobierno. Dentro de las tantas preguntas, y vamos no a tocarlas todas, porque realmente las respuestas son un poco aburridas, repetitivas, una especie de discurso del partido que ellos quieren mantener, por cierto, y se lo dijo así mismo al periodista. Hay algo que Díaz-Canel, el dictador designado cubano, sigue manteniendo en la primera línea de una negociación con Estados Unidos. Él dice que no pueden haber negociaciones si no se cumplen ambas partes. Él quiere que se mantenga ese propio partido, él quiere que ese régimen ahí continúe funcionando y él mismo sigue con su discurso de barricada que si nos intervienen, si nos atacan, pues vamos a responder. Sí, es interesante esto porque ha sido muy puntual el secretario de Estado Marco Rubio respecto al futuro económico y social de Cuba, que no es potable con esa misma fórmula de gobierno, que es un régimen inoperante, que ha hundido la isla en la escasez y la miseria que se está viviendo. Y eso ha hecho que la administración plantee, primeramente, que los que están al mando no sean las personas que conduzcan el futuro de Cuba. Las preguntas fueron muy importantes porque, por ejemplo, el periodista
le dice a Díaz-Canel como que visualice la situación de Maduro y de Irán, la forma en que Estados Unidos ha manejado estos temas, haciendo propuestas que al no ser aceptadas se ha utilizado la vía bélica. Él realmente se mostró con ese discurso gris del partido de que Cuba tiene una doctrina de la guerra a todo el pueblo. Se está involucrando a toda la población en una futura acción armada que no tendría sentido porque, por ejemplo, él habla como si fuera una potencia militar y ha dicho incluso en esa entrevista que si ocurriera una acción armada, los dos países tendrían catastróficas pérdidas humanas y materiales, lo cual es algo risible porque todo el público que tiene acceso a las noticias actuales ve la tecnología que se está utilizando en la guerra contra Irán, los resultados, los aviones, los drones, los láseres. La utilizada en Venezuela. La utilizada en Venezuela, que era un país más grande, claro, mucho más grande. Bueno, en esa pregunta, Díaz-Canel se presenta como un patriota que dice que no tiene miedo por su seguridad personal, que morir por la patria es vivir, o sea, todos esos discursos. Pero las preguntas lo trajeron a tierra otra vez cuando, por ejemplo, le dicen, bueno, si usted faltaba, ¿qué pasa? Bueno, nuestro país es un país de dirección colegiada donde el partido es muy importante. Y el periodista le dice, bueno, ese partido en 67 años, dígame qué ha logrado. Entonces le suelta ahí la educación gratis, la salud fantástica. Un país libre de analfabetismo. Un suceso del año 1961. ¿Qué ha pasado? Luego, ¿qué ha sucedido? Una potencia médica. ¿Qué potencia médica? Y yo leí la entrevista por tarea, la verdad, pero es ridículo, es un absurdo, es lo repetitivo de lo mismo y soluciones ahí dentro hay ninguna y todavía sigue con ese carácter de imposición a un algo que no existe, porque dentro de Cuba no hay ningún tipo de recursos y de una soberanía que tampoco existe, económicamente no existe. Vamos a poner, te invito, Sergio Comas, quiero poner las declaraciones del secretario de Estado, Marco Rubio, en respuesta a breves declaraciones, me dice mi productor, en respuesta a esa entrevista que el designado dictador cubano Díaz-Canel le dio al medio estadounidense Newsweek. Can you tell me, what do you think about Cuba's president telling Newsweek that they'll strike back against the U.S. if the U.S. launches operations there? Okay, sure. Yeah. Mr. Secretary, this is I can't think much about what he has to say. Sí, es una respuesta breve, pero muy concisa. Para poner en situación lo que acabamos de ver, ahí está Marco Rubio, secretario de Estado, recibiendo al primer ministro de Nueva Zelanda, el mismo día que Díaz-Canel le da la entrevista a Newsweek y le dice dos cosas importantes contra Estados Unidos. Si usted quiere relaciones, usted tiene que moderar su lenguaje y establecer puentes. Díaz-Canel dijo que no confiaba en Estados Unidos porque es el tipo de país que está negociando contigo y te ataca por atrás, como le hizo a Venezuela, a Irán. Entonces el periodista le dice, bueno, dígame una cosa, ¿qué tiempo más usted cree que Cuba va a resistir bajo la situación que está, en el asedio que está y en la antiratez que está con Estados Unidos? Y entonces ahí le suelta una monseria de que nosotros estamos trabajando por mejorar la matriz energética, algo que es risible, un país que está completamente en apagón, diciendo que se están reduciendo las desigualdades en un momento en el que no tiene divisa o un familiar en el extranjero que le mande algo, él no puede vivir. Y así le plantea una idealística trabajo de recuperación del país que él dice que es difícil, pero que lo van a lograr. Algo incierto completamente. Es totalmente incierto. Esta entrevista, por cierto, tuvo lugar el 3 de abril. Decir que Cuba es totalmente soberana, cuando tú estás recibiendo y estás extendiendo la mano de terceros países todo el tiempo para poderle llevar quizás un plato básico de alimento al pueblo, yo creo que no acabo de ver que el discurso de Díaz-Canel muestre algún tipo de sensatez en medio de estas conversaciones o contactos, donde gran parte de la economía depende de un dinero que viene fuera. Sergio Comas, la parte que muchas personas están viendo, es la cercanía de todo esto que ha ocurrido. El dictador designado cubano nunca le había dado, por lo menos en años, una entrevista a un medio estadounidense. La visita de estos congresistas demócratas a Cuba, ¿qué está indicando realmente? Bueno, estas últimas visitas, y queremos explicarle al público un tema sobre las visitas de congresistas norteamericanos a Cuba. Ahí está la congresista demócrata
el otro acompañante, los dos congresistas demócratas que visitaron por 5 días Cuba. Pramila Jayapal y Jonathan Jackson. Sí, es un nombre de origen indio. Esta señora tuvo una visita de 5 días en Cuba y quiero explicarle a las personas que esta visita es una visita congresional. ¿Qué significa? Que se le solicita permiso al Congreso de los Estados Unidos, quien va a financiar esa visita. Tienen que hacer una declaración pública, tienen que estar organizados y autorizados, ahí están en el malecón, y plantear objetivos del intercambio. ¿Cuál es? Ellos se entrevistaron con Díaz-Canel y el objetivo era verificar el daño que le está haciendo Cuba, el bloqueo energético que ha establecido la administración Trump. Los llevaron a un hospital para que vieran cómo están sufriendo el deterioro de los hospitales, el de siempre, pero agravado por la crisis energética que está atravesando Cuba. Y estas personas cumplen un objetivo porque pertenecen a un caucus. El caucus es una reunión de congresistas que pueden ser de los dos partidos y tienen que tener un objetivo. Este es el caucus ideológico, que es el partido que se llama así, el caucus progresista de Estados Unidos. Hay otros caucus que son caucus raciales, como el caucus negro de Estados Unidos, y está el grupo de estudio del Partido Republicano, que es de derecha y que representa intereses. Es decir, que las personas que visitan a Cuba afines al régimen o reciben un permiso o hacen lo que ocurrió, porque Pramila e Ilhan Omar, Ambos que ahí la tienen ustedes en pantalla, que es congresista por Minnesota, visitaron a Cuba en el 2024 sin autorización del Congreso. ¿Y cómo lo pueden hacer? En ese momento el Congreso estaba en receso. Usted puede ir a Cuba y si no está financiado por el Congreso y no representa acciones legislativas, usted puede ir a otro país a tomar nota de cosas que usted quiere investigar o por razones de afinidad ideológica, que es el caso que nos ocupa. Esta gente fueron a Cuba, no se sabe ni están obligados, cuando es una autorización no congresional, no están obligados a decir quiénes integran la delegación. No se saben los nombres solamente de estas dos congresistas que están en pantalla, porque ellas dos eran la cabeza de la delegación, pero ahí iban empleados. Por ejemplo, hubo gente de la oficina de Barbara Lee que se incorporaron a esta delegación y esas personas únicamente serían interrogadas o tendrían que hacer informes de rendición de cuentas si tuvieran lo que llaman el clearance, que son el acceso a información clasificada. Por lo tanto, ¿con quién se reunieron ellos? No se sabe. Ellos alegaron aquí, e Ilhan Omar, que la tienen allá a la izquierda, cuando llegó aquí a Estados Unidos, lo primero que hizo es pedir que se saque a Cuba de la lista de países que colaboran con el terrorismo. Y eso demuestra una agenda política muy grande. Totalmente directa. Se supo solamente porque Axios político y el New Herald hicieron una investigación y se destapó toda una discusión en el Congreso, que por cierto la representante republicana de New York en el Congreso tuvo una discusión muy fuerte con ellos porque no se entiende cómo peregrinaron a la dictadura más grande que hay en América Latina posiblemente. Y realmente fue un escándalo. Así que hay dos tipos de acciones de las que Cuba se está aprovechando. ¿Y ellos tienen el deber de decir quién financió ese viaje o con qué dinero pagaron Cuando no ese está viaje? financiado por el Congreso, por eso se llaman no congressional delegation, y este es ese tipo. Es decir, que no se supo. Tú puedes ir a Cuba por razones particulares como congresista, por razones del caucus, y cuando no hay dinero federal involucrado, tú no tienes ni permiso y están fuera de la agenda porque recuérdate que digo más que el Congreso estaba en receso. O sea, no es una delegación que represente el interés congresional. Háblame de este individuo que tenemos en pantalla. Este Jim McGovern, que ha ido 3 veces como mínimo a Cuba, en el 17 y 18, entrevistó personalmente a Raúl Castro y ha visitado Cuba. En el 19 fue a ver a Díaz-Canel, pero en el 22 estuvo acompañado con 2 congresistas más, y este es uno de los hombres más liberales del Congreso, que aboga abiertamente porque a Cuba se le quite el embargo y que se saque de la lista de países que colaboran con el terrorismo. Es un hombre abiertamente activista, él lo dice, él no se oculta para eso, esa es su filiación. Y quiero aclarar que McGovern no es familia de George McGovern, un antiguo congresista de Dakota del Sur, que llegó a ser hasta amigo de Fidel y llevaba equipos de básquet americanos a jugar a Cuba. No es el caso. Lo que pasa es que este señor
fue un estudiante en su época que trabajó en las campañas de McGovern y se les asocia por el apellido. Pero sí, esta delegación también fue organizada por el Congreso. O sea, cuando tú tienes un permiso congresional, tú tienes que publicitar la visita, tú tienes que dar la lista en los registros públicos del Congreso de quién integran la delegación, tú tienes que decir cuál es el objetivo de la visita y después dar una conferencia de prensa y decir con quién te entrevistaste y qué fue lo que hiciste. Que es el resumen que dijo la congresista iba a ser al final de esa visita que recién realizó a La Habana en conjunto con Jonathan. Entonces, a modo de entender un poco todas estas visitas y estas presencias de estos personajes dentro de Cuba, que por primera vez dan a la luz de que puedan estar existiendo algún tipo de conversación, ¿hay negociaciones o no todavía? Sergio Gómez. Esta última delegación que hablamos fue con un objetivo que se llama oversight, que es ver si se está cumpliendo una medida legislativa o de gobierno. Ellos van con el pretexto de decir dos cosas. Primeramente, ver el efecto famoso del embargo que Cuba grita tanto, pero querían ver si realmente se habían iniciado negociaciones con Cuba. Y ellos mismos dijeron que no hay una formalidad, que no se ha establecido una mesa de negociaciones y que es como si estuvieran engañados y que a ellos les había informado que había ya una negociación en curso y que no es tal, que ha habido unos pequeños contactos. Y lo que hace es pedir que Estados Unidos, por favor, oiga a Cuba, que se sienten como dos países civilizados, que se sienten a discutir sus diferencias. Y esto es cuando ya entramos a la parte de la afinidad ideológica, de respaldar una dictadura. Por eso es que el congresista Carlos Jiménez, de origen cubano, los esperó acá para darle una buena tunda política. Les explicó que estaban apoyando una dictadura sangrienta, les explicó lo que se hace con la gente que protesta en Cuba, sencillamente por poner una nota en Facebook. Los puso al día. Sí, los puso al día de qué tipo de países son los que ustedes están apoyando. Porque Cuba no está así porque haya un bloqueo energético de ningún tipo. Y todavía me sorprende cómo reaccionan estos personajes que se dedican a escucharle el discurso al régimen de los Castro y a la cúpula que ahí sigue. Le escuchan un discurso, hacen el viaje, quieren ver el país y palpar una crisis que esta misma congresista ha dicho, los pobres, el bloqueo de Donald Trump. Y yo ya he mencionado este tema y he dicho, el bloqueo de Donald Trump, pero si Donald Trump lo que tiene es su segundo término ahora y va a ser de 4 años, no de 67 años. Se han puesto a mirar ellos realmente la destrucción que hay dentro de Cuba, que eso no se logra en 3 meses con un bloqueo petrolero, pero son las cosas que todavía... y también me sorprende que no tengan internet. Estas personas viviendo aquí en Estados Unidos, tú te metes en Google mínimo y ya, te lees todos los periódicos de Miami, de la Florida, no sé, y quizás te puedas poner al tanto con lo que está pasando con Cuba. ¿Qué es lo que ha dicho la viceministra de Asuntos Exteriores cubana al respecto, Josefina Vidal? Sergio, cuéntame. Bueno, después de esta entrevista de Díaz-Canel con Newsweek, que a mi juicio en el término diplomático es contraproducente, porque establece la duda de que Estados Unidos va a establecer una mesa de negociaciones para atacarte de repente. Eso es un mensaje que afecta mucho el trabajo de los verdaderos diplomáticos, como Josefina Vidal, que es la viceministra de Relaciones Exteriores, una veterana en los contactos en la época de Obama. Ella tiene 65 años y se presume, es importante y se presume, según el Herald, que Josefina Vidal es uno de los funcionarios que acompañó al nieto de Raúl Castro, a Raúl Guillermo Rodríguez Castro, durante el evento del CARICOM, debido a la experiencia que tiene ella en el manejo para establecer realmente negociaciones. Es importante la declaración de ella porque Josefina Vidal ha dicho que estamos en una etapa muy, muy preliminar de negociación, lo que significa que ha habido contactos, pero no agenda, no una mesa, no puntos establecidos para negociar, no una designación todavía de delegación de ambos países para sentarse a establecer una discusión seria sobre de qué se trata el diferendo, cómo resolverlo. Todo lo demás que se ha especulado son propuestas que se han filtrado sobre compensaciones a propiedades expropiadas por el gobierno revolucionario en la década del 60. Eso está en la mesa, pero no tiene formalidad todavía. El hecho de que ella lo diga aclara de que todavía realmente no hay una negociación reconocida entre los Estados Unidos y Cuba.
Eso es muy importante porque esta señora es una de las arquitectas de la forma en que se restableció la relación con Estados Unidos. Y hay ciertos síntomas que sí se repiten y nos llevan a una especulación. Por ejemplo, en la época de Obama hubo el intercambio a través de la mediación del Vaticano de presos políticos, de Alan Gross, un contratista norteamericano, de los espías cubanos. Y ahora en estos momentos lo que ha hecho Cuba, y por eso tienen poca credibilidad, es hacer una amnistía de 2.000 presos, de los cuales casi todos son presos comunes, y hay más de 15 o 16 notables. Y el primer anuncio de los 51 claro, aún tampoco ha terminado. No ha terminado. Esa cifra. Es decir, que ellos están tratando de establecer paralelismo con la primera negociación, pero no hay credibilidad, porque esta liberación de presos son generalmente comunes, siguen presos, el niño, es que es un niño, el muchachito de Morón. Jonathan David Muir Burgos y otro joven también ya se ha conocido que también está dentro de esa cárcel. Allí está el niño y un muchachito, un adolescente, un niño de 16 años, y así hay gente presa por razones de expresión de derechos civiles, de opiniones políticas. Ana Yancy, la misma muchachita que es rebelde y que tiene una canción y que expresa opiniones abiertamente, como es la juventud de rebelde, y no por esa razón tú debes limitar de libertad a las personas. Esas son cosas que debieron ver estas delegaciones, porque han dicho que se han reunido a veces con familiares de los otros. El otro jovencito que está tiene 17 años, y o sea, es horrible. Cristian de Jesús Crespo. Ahora, esta amnistía de más de 2.000 presos, lo que ha dicho a la gente avispada, por ejemplo, Junior García en Madrid dio una entrevista y fue muy claro cuando dijo: yo creo que están vaciando las cárceles de presos comunes para ampliar la capacidad de arrestar a los jóvenes contestatarios que están ya al borde de lanzarse a la calle en Cuba. Y para eso sí están... A un próximo 11J, como... Para eso sí están listos ellos para reprimir. Como podría ocurrir con esa crisis que cada vez se ahonda. Y que muchas personas, lo hemos mencionado aquí antes, hay dentro de Cuba su única opción, la fe que tienen de que aquello mejore, es un cambio. Muchos quieren no solamente que entre Donald Trump allí, no analizan la magnitud del asunto, pero es lo que ya desean, porque ese cambio no se ve venir. Y con este anuncio que te voy a hacer, ahí tenemos las imágenes de Luis Manuel Otero Alcántara, otro de los presos políticos que ya cumplió y aún sigue detenido. Y ahora, en medio de todo esto, que él le da entrevista, el Díaz-Canel le da entrevista a Newsweek, estamos dispuestos a conversar y demás, pues vuelven a apretar la tuerca. Ahora Cuba anunció que va a permitir que los ciudadanos reciban remesas en efectivo, en dólares americanos, aclaro, pero con una condición. ¿Dónde? A través de GAESA. Y ahí vuelve a entrarle el agua al coco. Ya se salió, pero la volvieron a entrar. Este es otro gesto desesperado, porque quien está haciendo este anuncio es la entidad paraestatal de GAESA, FINCIME, que está y continúa, lo hemos verificado antes de venir al programa en el Departamento de Estado y Comercio, continúa sancionada. Es muy sospechoso que hayan hecho una declaración de ese género, a menos que nosotros nos conozcamos algún tipo de contacto con el gobierno americano. Eso ni se ha filtrado ni tiene publicidad ninguna. A la misma organización, periodistas tan avesados como Giovanni Sánchez le han hecho llamadas para que expliquen, bueno, cómo se va a hacer esa transferencia, qué por ciento van a cobrar ustedes. Es verdad que van a entregar los dólares en dólares y en efectivo. Puede usted en Cadeca, donde hay una cola desde el 28 de enero que no camina para comprar divisas porque no hay divisa en Cuba, pudiera Cadeca recibir de verdad esas transacciones si usted está sancionado. Todo el mundo sabe que de mano a mano se está llevando el dinero. Cubayama, yo creo que Bacuba y otras entidades han ocupado el lugar de FINCIME, y no sabemos por qué en estos momentos aparece esta declaración, que por cierto está en la primera página hoy del diario Granma, lo que significa que es una política oficial del régimen cubano, esa declaración. Pero no tiene ninguna aclaración. Me parece un título vacío, bien mencionabas que no se ha explicado cómo se va a realizar. Es un título vacío para seguir dando esperanza a ese pueblo, que es lo que está esperando. Según ellos han publicado, el Banco Central de Cuba autorizó a la empresa española Valgaso Internacional SL a operar estos envíos de dinero a la isla. ¿Cómo se va a canalizar? Hay que esperar a ver, porque el régimen no tiene dinero líquido en pesos cubanos
para pagar las chequeras ni los salarios de los cubanos ahí dentro de la isla. He conversado con personas que me han escrito y me han dicho, Yelenis, el pago del mes, del salario del mes, no me lo dan completo. Me dieron la mitad y entonces hay una lista, hay una especie de anuncio, de cartelito que pegan en los cristales de los bancos, que dice, cobrarán aquellos que del 1 al 15, del 15 al 30 está pendiente al mes que viene. Ellos están pagando meses vencidos. Es crítico. Entonces, ¿cómo tú vas a prometerle a un pueblo que vas a pagarle, que vas a tramitar un envío de dinero en dólares y que le vas a cumplir ahí dentro? Lo otro que yo ayer lo mencionaba y decía, yo les voy a traer esa cifra, lo otro que muchas personas desconocen ahí dentro de Cuba, que mientras hablaban de ese bloqueo petrolero, que llevaba 3 meses, en esos primeros meses, yo les tengo una cifra, más de 2.5 millones de dólares en gasolina y fuel oil se exportaron desde Estados Unidos, desde el imperialismo, a Cuba solo en el mes de febrero. Ya hemos mencionado aquí los famosos isotanques. Y el Diario de Cuba citó ese artículo y señaló como fuente al Consejo Económico y Comercial de Estados Unidos de Cuba y mencionó la cifra. Ya le dije, más de 2 millones de dólares solo de gasolina entre febrero de 2026. ¿A dónde fue este petróleo, Sergio Comas? A empresas privadas. A empresas privadas. Tú has citado allí al Consejo Económico y Comercial Cuba-Estados Unidos, que lo preside John Kabulit, y quiero decirte que recientemente, no hace ni 2 días, él sacó un artículo diciendo que basta ya de hablar y tomen acción, se llama el artículo. Y esto se debe a que este señor es el primer autorizado por el Departamento del Comercio para hacer una inversión directa que hizo de $250,000 para una pequeña compañía que él no quiso develar el nombre y nunca recibió la autorización de Cuba. Es decir, que las inversiones directas es algo que Cuba dice que quiere, pero que no admite. Si no pasan por el Estado, si no pasan por Gaesa, a ellos no les interesa para nada que prolifere una clase en Cuba, en una clase empresarial. Es por esa misma razón el decreto más reciente que han publicado ellos, donde permiten que se fundan empresas estatales con MIPYME, no va a tener sentido. Son medidas, como digo, patadas de ahogado a última hora, un país que está paralizado energéticamente, y a pesar de esos isotanques que llegan, hay un pequeño circuito en La Habana que circula y que puede financiar estas cosas, pero 2,5 millones no significa nada para una economía. Es muy poquito, No pero está saliendo nada. desde aquí y lo compraron desde Cuba aquí. Desde Miami, nada menos, fueron $113,230 de gasolina con plomo los que se enviaron desde aquí, desde Miami. Desde Galveston se enviaron $14,167 de gasolina sin plomo. Y también desde Miami, pues otro envío de $34,703 de gasolina sin plomo que fueron adquiridos aquí en Miami. Aquí donde dicen que está la mafia de Miami, la mafia cubana, es desde donde han comprado sencillamente todo ese petróleo, empresas privadas que están sosteniendo sus negocios. Y esa es una de las cosas, una de las palabras que utilizó Díaz-Canel en la entrevista con Newsweek, cuando le preguntan sobre las relaciones con Estados Unidos, él dice que pudiera, es difícil, pero que pudiera hacerse una negociación si no fuera por ese grupo que hay en Estados Unidos, para no decir que es la gente de Miami, lo que ellos llaman la mafia de Miami, que no quieren y que han envenenado a la administración. Y lo que ocurre es sencillamente que estamos viviendo una época en la que las personas con un simple celular pueden graficar y poner en el mundo cómo se vive en Cuba, las necesidades que tienen las personas, los testimonios que dan los jóvenes de la forma en que viven o que no viven. Y esas cosas que él dice que eso es mucha propaganda de odio contra la revolución. Y son demostraciones fehacientes y materiales de que han fracasado en 67 años, que no tienen salida y que llama la atención la obstinada intención de relacionarse con los Estados Unidos, a quien le dedican páginas y páginas de gramas de odio, de manifestaciones, de relacionarse con enemigos de Estados Unidos, de apoyar la guerra contra Ucrania, de mandar soldados que dicen que no, pero ya son más de miles de cubanos que han ido a la guerra. De Rusia. En un país donde todo está completamente controlado. Es decir, que les preocupa mucho los Estados Unidos, como les preocupa esta última noticia que ha salido del fraude del Medicare y que los ha hecho hacer hoy una declaración en el Ministerio de Relaciones Exteriores para quitarse toda culpa.
Ahora mismo, ¿qué han dicho sobre esas declaraciones? Han dicho que es una calumnia. Han dicho que es una calumnia. Que ellos no son culpables de ese tipo de fraude. Aquí lo que ocurre, Eleni, es que el fraude del Medicare, que lo hacen igual americanos y cubanos, tiene un problema, que es que hubo una etapa notoria en que algunos cubanos que no llevaban mucho tiempo en los Estados Unidos establecían compañías que le llaman DME, Dural Medical Equipment, que son que venden equipos ortopédicos, sillas de rueda, camillas, etcétera. Facturaban al Medicare necesidades que no existían, necesidades médicas inexistentes y sin documentación. Facturaban millones al ser descubiertos o notificados, que ese es un problema del Medicare, que te notifica y te hace una inspección en 90 días. Hay tiempo suficiente para huir. Y se iban para Cuba. Muchos fueron a Cuba. Se sabe que Cuba no tiene la información realmente de esas personas, pero al salir en la prensa americana y haber una embajada, haber una relación, ya tú sabes. ¿Los puedes identificar? Lo puedes identificar, tú puedes colaborar. Y entregarlo. Y entregarlo. Y lo que ha ocurrido es que el doctor Mehmet Oz, designado por Donald Trump, que dirige el programa de Medicare y Medicaid, informa a lo que viene siendo el secretario de Salud, que es Kennedy, y hace una declaración de que ellos sospechan de que Cuba está, ahí está Kennedy explicándole a Trump el problema, de que parece que el fraude de Medicare es tan grande, de que Cuba pudiera estar relacionada con esto, porque hay muchos cubanos involucrados que se pierden cuando van a buscar dinero, ya salió el dinero del país y esa gente está viviendo en Cuba. Entonces lo que ha hecho eso es que ha enturbiado, se ha establecido otro problema de género legal que pudiera pesar contra una acción contra Cuba. Una es esta, otra es el tema de las avionetas y traer a Raúl a los tribunales, que son razones legales completamente. Los jóvenes que murieron allí, que fueron asesinados por los guardacostas cubanos. Sí, porque ya la FBI retornó y no sabemos todavía el informe, pero fueron a ver si esas personas fueron masacradas injustamente, en qué condiciones fueron eliminados. Y todos estos elementos pueden construir una narrativa que en lugar de una aproximación diplomática sea bélica. Y eso es lo que ellos están tratando de evitar, y por eso es que Díaz-Canel fue tan mártir en esa entrevista con el juez, y dijo que morir por la patria es vivir y que están preparados para combatir contra Estados Unidos, algo completamente irracional, una isla tan pobre, tan deshecha, viendo cómo está pasando, lo que está pasando en el mundo, la tecnología que hay. Y realmente es una contradicción la forma en que Cuba maneja la relación con Estados Unidos, porque hacen esfuerzos tremendos, invitan congresistas, dan entrevistas, pero realmente nos llama como cubanos la atención que todo es mirando hacia Estados Unidos, hacia afuera. No hay una relación con el pueblo, esta gente está divorciada completamente de la vida que está llevando el pueblo cubano y no ofrecen ninguna relación, respeto, perspectiva, ni consideración, no hay un plan realizable ni tangible, y solamente venden este humo para ver si los Estados Unidos algún día establecen una relación, vienen empresas americanas y limpian el desastre que ellos han hecho, y eso es lo que quieren ellos. Es lo que están esperando definitivamente, con tanta distensión en unas conversaciones que podrían tener lugar desde que se tuvo la primera intención, y por culpa de ellos pues está ahí estancada. Y si siguen saliendo todos esos artículos de que los que culpa ese régimen de muchas otras atrocidades, como no solamente de recibir criminales ahí dentro que están siendo buscados por la justicia estadounidense, sino porque realmente no les interesa, porque ellos no están distróficos, porque ellos tienen hospitales donde atenderse, porque ellos tienen todo para ellos, solo para ellos. En medio de todo esto hay una imagen que quisiera poner a modo de cierre de este tema. Esta imagen dice 1000 palabras. Sí. Esto está ocurriendo dentro de Cuba. Esto no me lo traje yo de ninguna... Estos son los leones del zoológico de Camagüey, del casino campestre, que están en ese estado. Esto no lo traje yo de inteligencia artificial, esto es real. Ahí tienen el son video publicado de la población, que incluso se dice que la población, en una investigación de 14 y medio, muy interesante, se dice que la población que fue allí tiró fotos, le contactaron a las autoridades que tienen que ver con la administración del zoológico y le propusieron ellos mismos llevar comida, algo que se le prohibió a la gente, fíjate. Sí, en su momento. Ahí lo que se dio fue una diatriba partidista de que los animales están en buenas condiciones, lo cual visiblemente tú ves que es mentira. Es un video. De hecho, leones de esos van a ser trasladados al zoológico de Ciudad de Ávila, donde ya murieron 2, para sustituirlos. Y lo que no se entiende es cómo puedan estar tan depauperados
y la gente que se pone cínica porque vivimos una crisis muy grande en las redes sociales, dice, ¿cómo si no hay comida para la población, cómo va a haber comida para estos pobres animales? Lo que tienen que hacer es regalarlo, llamar a PETA, la Organización Mundial que Protege Animales, hacer una donación para que salven esos pobres animales que están allí desnutridos y sufriendo, esperando su último momento. Lo que han comentado es que muchos de estos animales se alimentaban antes de caballos, pero que ahora no hay transporte para entonces comprar algún caballo, sacrificarlo y darles de comer. Es decir, que la cadena alimenticia ha llegado también al zoológico, esa crisis. Hay algo también que es más crítico aún y lo están viviendo ahí dentro, entonces esto está trayendo también una posible contaminación de salud, porque se están muriendo estos animales y se los están dando de comer a los que sobreviven. Y esta osamenta está también depositada en los basureros donde transitan estos empleados del zoológico, porque allí van empleados a limpiar esas jaulas y demás, y entonces quién sabe cómo podrían terminar estos pobres seres humanos que trabajan allí. Sergio Comas, muchísimas gracias una vez más. No te me pierdas tanto, porque de lo contrario voy a tener que hacer un programa de 2 horas sobre Cuba y no el de hoy de ni más ni menos con Yeleni Reina. Un gran placer. Gracias. Regresa pronto. Que mira que me escriben y te desean, te mandan saludos. Ahí tu pariente, Gloria María Rosales Comas, quien siempre comenta. Gracias una vez más a ustedes. No se vayan. Regreso con un poquito más de información. Les espero. Gracias, Sergio. Aquí en Ni Más Ni Menos con Yeleni Reina a esta hora les tengo una información muy importante si usted reside en el condado Miami-Dade. Para ello he invitado a Juan Fernández Barquín, secretario de las Cortes del condado Miami-Dade y también contralor del condado. Tiene 2 posiciones allí dentro de nuestro condado Miami-Dade, en el cual resido. Muchísimas gracias, Juan Fernández Barquín, la bienvenida una vez más, ha estado acá en el programa, siempre con buenas noticias, eso me alegra, hablar siempre de las noticias malas que están en el condado Miami-Dade, no se está arreglando esto, no se está arreglando lo otro, pues no. Pues aquí el secretario de las Cortes ha venido, esta es la segunda vez que viene a traernos muy buenas noticias. Bienvenido, ¿qué tal? ¿De qué se trata esta vez? Hola, Yelenis. Sí, bueno, la noticia de nosotros es que nosotros tenemos un programa que se llama Operación Luz Verde, donde los residentes que tienen multas de tráfico, multas de parqueo o gasto de la corte, o sea, obligaciones financieras de delitos mayores o menores, durante este tiempo pueden ir a nuestra oficina o pueden entrar en la pantalla del web de nosotros y estamos retirando el gasto de colección del caso, si es un caso antiguo. O sea que todo esto empieza con los casos antiguos, o sea que las multas de parqueo o las multas de tráfico, después de 120 días mi oficina está obligado a mandarlo a una agencia de colección, pero durante este tiempo, durante la operación Luz Verde, nosotros podemos retirar ese gasto de colección y ayudar a los residentes a ahorrar hasta 30%. Escuchen bien estas fechas porque si usted se encuentra en esa condición, tiene una multa de tránsito, luego le voy a preguntar si incluyen también las licencias suspendidas, secretario de las Cortes. Esto está ocurriendo desde el 6 de abril y va a estar vigente este tipo de servicio hasta el 19 de abril. La operación Luz Verde, que está buscando a que residentes con multas de tráfico vencidas e infracciones también de estacionamiento pues puedan ser eliminadas o reducidas. Explíqueme un poco. Ok, bueno, hay la multa de tráfico, de tránsito. La multa esa, o sea, la multa no lo retiramos, la multa queda. Pero si es una multa vieja, si es antigua, si ha pasado mucho tiempo, entonces es bien probable que está en la agencia de colección. La agencia de colección aumenta por sus servicios hasta 30% arriba de lo que cuesta la multa. Y durante este tiempo vamos a retirar ese gasto de colección y reducirlo a la cantidad original. Y eso es el beneficio de este programa. Es para los individuos, como tú precisamente dijo, los individuos con licencia suspendida. Esto es un programa perfecto para ellos.
porque ellos es bien probable que tienen multas que son bien viejas, que ha pasado muchísimo tiempo, que están en agencias de colección y están mirando esta deuda y no saben cómo van a pagarlo. Pero con este sistema ya tenemos planes de pago, pero entre los planes de pago y también ahorrando esta cantidad, retirando este gasto de colección, podemos ayudar a muchísimos individuos para que ellos puedan manejar y conducir en una manera legal. Sucede cuando se recibe, en el caso de la multa de tránsito, se recibe este ticket, hay muchas personas que lo pierden, se les olvida, y luego reciben por correo esa citación de que tienen esa multa de tránsito que ya va por 3 meses. Es decir, que el dinero que ya se le ha ido por encima a esa multa inicial, que digamos fue $45, y se encuentre multiplicado por 3, ese impuesto por 3 es el que le van a reducir y solo va a tener que pagar la multa de estacionamiento inicial. Exactamente. Y ahora, para que sepas, o sea que hay muchísimos individuos en este condado que están afectados con licencia de conducir suspendidas. O sea que tenemos, de lo que nosotros hemos encontrado, tenemos más o menos 185,000 individuos que son residentes del condado de Miami-Dade con licencia suspendida. Y son de falta de pagar multas hasta ser delincuentes sobre los pagos de child support, también falta de tener seguro en el carro, falta de registrar el vehículo, tener demasiados puntos sobre la licencia. O sea que, pero típicamente la mayoría es sobre falta de pagar multas. Y mira, te digo que la realidad es que hay muchos individuos que o no reciben la multa o totalmente olvidaron de la multa, pero esto puede pasar a cualquier persona. Que puede pasar a cualquier persona. Y incluso, Yelenis, había un caso, una señora que yo hablé con ella la semana pasada, que nunca recibió la multa, y la razón que nunca lo recibió era porque ella vivía en un apartamento y la multa no tenía el número del apartamento y lo recibió de alta velocidad en una zona escolar. Entonces, eso sí puede pasar y la pobrecita no sabía que la licencia estaba suspendida hasta que por casualidad, por chance, ella lo buscó y vio que estaba suspendida. Ahora, ¿qué deben hacer esas personas? Que la cifra que mencionó es bastante alta. 180 y cuántas personas, 180 y tantas miles personas se encuentran en ese estatus de licencia suspendida por estas diferentes razones de infracciones. Es impresionante. ¿Qué deben hacer estas personas? Número uno, quizás muchos teman ir y presentarse, creen que los puedan detener. ¿Va a ocurrir o no? Correcto. Eso no. O sea que si van a mi oficina eso no va a pasar. Pero lo que yo sugiero a todos es traten de resolverlo por la computadora, por la pantalla del web de nosotros, el miamidadeclerk.gov. Lo digo otra vez, miamidadeclerk.gov. Que tratan de resolverlo por ahí. Eso es el primer paso. Si no lo pueden resolver ahí, lo que pueden hacer es buscar el sitio más cerca de ellos para una corte más cerca a ellos. Pueden ir a la corte físicamente. Otra cosa también que pueden hacer es llamar al 305-999-5363. 305. Ahí vamos a poner el número en pantalla, pero quisiera que me lo repita, por favor, secretario de las Cortes. 305-999-5363. Y que por favor que dejen su número de teléfono y el nombre de ellos para que nosotros podamos comunicar con ellos. Pero contactarlos de vuelta. Sí, y lo llamamos de vuelta. El propósito de esta operación Luz Verde es para ayudar a los residentes, para si tienen multas que son antiguas, que pueden entrar en un plan de pago, y que va a ser más barato y podemos ahorrarlos una platica en eso.
No solo el gran ahorro, sino también la tranquilidad de conducir con un documento legal y de actualizar, la importancia que tiene actualizar la dirección en la licencia y tener todo en regla, porque una situación como esta te llega a una dirección equivocada y entonces comienza de nuevo, caes en ese proceso de pagador tardío de este tipo de infracciones, y este tipo de operación luz verde pues quizás no se vuelva a repetir hasta en años siguientes. No va a ser algo que va a estar ahí perenne. Ahora mismo está desde el pasado 6 de abril y va a estar hasta el 19 de abril. Juan Fernández Barquín, secretario de las Cortes de Miami-Dade y Contralor del Condado Miami-Dade, muchísimas gracias por traer este tipo de noticias al programa. Le espero en un próximo encuentro y que sea también muy buena. Si son malas, igual. Noticias son noticias y hay que darlas. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. A ustedes, ya estoy de vuelta con sus saludos. No se vayan. Llegó ese momento de leer los comentarios en un anterior programa para luego despedirme. Vamos a abrir pantalla. Ahí está. El primero es Mario Torres, escribió SOS Cuba. Cuba es un estado fallido, libertad para el pueblo de Cuba, libertad para todos los presos políticos. Abajo la tiranía, Castro Canel, sus lamebotas, sus testaferros y el PCC. Mario Torres, ahí te voy a dar tu corazoncito. Gracias por tu comentario muy acertado. Gracias por ver el programa. Leandro Domínguez, todo lo de los asesinos dictadores es esto, es decir, mentiras y mentiras, porque todo lo que se televisa internacionalmente para que todo el mundo vea que todo está bien, que todo está bonito, todas preguntas fáciles, preguntas que ninguna es incómoda, todo es así solo, dictadores asesinos. Gracias, Leandro. Rosy Molina escribió, desde Cuba, patria y vida bajo la dictadura, Trump, intervención ya. Gracias, Rosy, por ver el programa, por comentar. Yolanda González, gracias. Abajo la cúpula castrista, libertad para el pueblo de a pie. Son genocidas, dominantes, prepotentes y abusadores. Que los desaparezcan, escribió Yolanda González. Gracias, Yolanda, por ver el programa y comentar y desahogarte. Me gusta así, que por lo menos encuentren un medio para poder hacerlo. Carmen Gloria Hernández también comentó, gracias. Voy a ir adelantando un poquito para agradecerles al resto. Norma Hernández también escribió, gracias. Vivian González, Nirma Rodríguez, fiel cibernauta nuestra y televidente, y Mabueno ahí está de nuevo Mabueno. Muchísimas gracias a todos por comentar en este programa, por ver los programas de Ni Más Ni Menos con Yelenis Reina, por suscribirse. Si no lo ha hecho, mire, le digo, en la descripción del programa, donde está el título, no, debajo, en la descripción, ahí hay un link, un pequeño enlace que dice suscribirte aquí. Clic y ya eres parte de nuestra comunidad. Y también si como empresa o compañía quiere promocionarse en nuestro programa, ahí también hay un teléfono en pantalla donde pueden llamar y eres parte ya de la comunidad de Ni Más Ni Menos con Yelenis Reina. Amplías tu marca y también apoyas el programa de Ni Más Ni Menos con Yelenis Reina. Ni más de lo que ocurre, ni menos de lo que nos importa. Cambié la mano porque siempre YouTube me pone unas cajitas a este lado, solo para que puedan ver de qué se trata el eslogan. A todos, mil gracias, les espero en un próximo espacio. Hasta la próxima.